gozo estar otra vez aquí en la casa de Dios, compartiendo la palabra y viviendo un momento tan lindo de comunión como estuvimos disfrutando recién. Qué bueno es profundizar en estos momentos, porque nosotros las personas somos muy proclives a la rutina. Levantar la ofrenda, cantar una canción, la cena, y todo tiene un significado tan profundo y tan espiritual que es hermoso poder vivirlo verdaderamente, ¿no? Profundizarlo. Dios nos va a bendecir mucho, amén, en este espíritu de comunión y de obediencia a Dios. Gracias, hermano. Bueno, Dios colocó una palabra en mi corazón en estos días, algún pasaje que lo habré leído en otra oportunidad, tal vez acá, y luchaba con el Señor para ver qué es lo que Él quería decirnos a todos. Y el título de este mensaje está ahí, se llama Días Desesperados. Días desesperados, si no los viviste, los vas a vivir. Y si ya los viviste, los vas a recordar. Porque días desesperados tenemos todos, todas las personas. Nosotros estamos viviendo una esperanza en Cristo Jesús, en la eternidad con Dios, pero la vida cotidiana hace que vivamos días desesperados. La desesperación es la falta de esperanza, la incapacidad para poder esperar, la urgencia, la ansiedad. Y eso nos pasa a todos. Y estos días lo he escuchado. Y uno anima a las personas a esperar, a creer en Dios, pero vivir el momento que nos toca vivir, aún estando en el Evangelio, viviendo en Cristo, se hace difícil. Lo hemos vivido estos días en hospitales, en un cementerio, en una situación económica adversa. Un día domingo, cuando el lunes tiene que empezar la semana y tengo que cumplir con obligaciones y no sé cómo cumplirlas. Lo escuchamos a menudo. Y muchas veces nos encerramos en nuestra pieza a orar o en otro lugar secreto para que nadie nos vea y a veces llorar para poder soportarlo. Personas que han perdido seres amados y que visitan los hospitales a menudo, buscando en el diagnóstico médico un poco de tranquilidad. Los días esperados nos tocan a todos vivir. El tema es cómo lo vamos a enfrentar. Y queremos en esta mañana, en este culto de Dios, compartir algunos testimonios bíblicos de personas que vivieron días desesperados. Porque de lo que he podido estudiar y analizar y buscar en Dios, los días desesperados se viven como consecuencia de dos circunstancias. Una de ellas como consecuencia del pecado y la otra como consecuencia de la prueba que nos toca pasar. La primera es una circunstancia que viene del pecado que cometen otros y que nos afecta o que tal vez cometamos nosotros. Y este ejemplo bíblico está en una historia de una persona que bíblicamente yo admiré muchísimo siempre. Fue mi primer referente desde que era niño y lo escuché en una escuela bíblica un día sábado. Es sobre el rey David. Le voy a pedir a alguien que lo pueda leer para que nos sirva. Después lo voy a ubicar en un contexto rápido para que lo podamos entender. Yo siempre pido ayuda para que alguien lea, así tomo un poco de agua y no me gasto tanto. No, pero si ustedes también participan. A ver, si alguien lo puede leer. Vino David a Nob, al sacerdote de Ahimelech, y le sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Le respondió David al sacerdote de Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes
día que aquellos fueron quitados. Estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elam, está ahí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Hasta ahí la historia. ¿Alguien leyó alguna vez esta parte de David, de esta historia? Es rara esta parte de la historia. Porque uno tiene la imagen del David ungido por Dios, que mata al gigante Goliat, que es la escena cumbre de la vida de David para muchos que lo empezamos a conocer a partir de esa historia. Acá David tiene 20 años aproximadamente, un chico muy joven, un hombre muy joven, y él está viviendo las consecuencias del pecado de Saúl el rey, que lo había invitado a vivir en su lugar cuando mató al gigante. ¿Se acuerdan de esa parte más conocida? David, cuando corre peligro su vida porque el rey lo quería matar, huye. Y en el desierto de la vida, donde tiene que irse, empieza a pasar hambre. El hambre es una gran necesidad de las personas. Por hambre la gente hace muchas cosas. Y es una triste realidad que a veces tenemos que enfrentar todos los días de gente que no come, gente que sufre por esto. Y este hombre, el rey David, a sus 20 años, que todavía no iba a ser nombrado rey, va al templo, a la casa de Dios. Qué lindo que la gente que necesita pueda ir a la casa de Dios, ser esa luz que Jesús quería que fuéramos y quiere que seamos, para que la gente en la oscuridad vaya a la iglesia con sus necesidades, con sus problemáticas, con sus consecuencias. David estaba viviendo las consecuencias del pecado de Saúl, pero la realidad es que el pecado de otro no justifica mi pecado. Es una realidad espiritual. El pecado de Saúl no justificaba que David pecara delante de Dios, pero David lo hizo. Por eso me sorprende cuando veo esta historia, la primera parte que menciona cuando el sacerdote lo enfrenta, le miente. Le dice: yo vine porque el rey me encomendó y estoy solo. Y el sacerdote le cree porque le apreciaba, le reconocía. Y claro, el tema es la desesperación de quien vive las consecuencias del pecado, que es lo que estamos analizando primero, tiene en la mentira la herramienta más útil para tapar su pecado. La mentira oculta, simula, permite que no se vea, que no se note. Pero en el reino espiritual la realidad es otra, porque Dios todo lo está mirando. David miente, y cuando el sacerdote le dice: mira, el único pan que está es el sagrado, no se lo podía dar. Pero el sacerdote busca un pie de apoyo para darle el pan. Le dice: bueno, al menos que las personas que están con vos no hayan estado cometiendo pecados inmorales. Le pone ahí una referencia, y David, por supuesto, que estaba mintiendo. No, nada. Así que dame el pan, porque estaba muerto de hambre. Jesús va a tomar este ejemplo en el Nuevo Testamento cuando le critican a los discípulos que comen espigas, sacan espigas de los días de reposo. Porque Jesús quería enseñar lo que el sacerdote decía, era que la necesidad de la persona está antes y es más importante que los rituales de la iglesia. Jesús después le iba a destacar esto cuando le criticaban el día de reposo. Lo cierto es que este pastor encargado de la obra le proporciona el pan. Y David, para poder continuarla, le pide una espada, porque había huido de la casa de Saúl y no tenía herramientas para poder defenderse. Ahora, ¿vos te acordás que David era el mismo que mató al gigante con una onda? Y que dijo: tú vienes a mí con ejército, mas yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, y se empoderó en el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y toma la onda y mata al gigante. Y acá está pidiendo una espada. O sea, vos mirá, ¿dónde está el hombre que hace pocos años había matado a un gigante con una piedra, y acá está pidiendo la espada? Y nada menos que la espada
de Goliat, que se ve que había sido consagrada a Dios por la victoria que se había tenido sobre el pueblo filisteo. Los días desesperados en la gente que vive como consecuencia del pecado tienen que ver con esto. No usan las herramientas que Dios les da, buscan las que sean para poder zafar de la situación. Y esto es lo que pasa en los días desesperados de personas que viven las consecuencias del pecado. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí? Arrepintiéndose. He estado con personas que, mirando para atrás su vida, analizando su presente, mirando para atrás, se han dado cuenta que se han equivocado haciendo muchas cosas que no debían haberlas hecho. Y han querido taparla, y han querido cambiarla, aparentarlas, pero siguen brotando, siguen dándose cuenta de que el pecado produce muerte. Y cuando uno consiente el pecado en su vida, creyendo que está bien, simulando que no pasa nada, el pecado destruye algo de nuestra vida. El pecado es muerte. Cuando uno peca, algo se muere en nosotros. Se muere esa inocencia, esa pureza, esa transparencia, que podemos recuperarla por la gracia de Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado, pero no justificándolo y no simulándolo. Algo que David va a vivir después, gloria a Dios. David se va a arrepentir, va a buscar a Dios y va a ubicarse en el lugar donde Dios lo tenía preparado. Y todo esto formará parte, porque esto quiero decirte, el pecado no es que y te lo digo para vos y te lo digo para mí, para todos nosotros, no es que me tiene una condenación el Señor en nuestra vida. Si yo me arrepiento, todo vuelve a empezar. Hoy lo estábamos celebrando en la cena, pero tengo que tener esta decisión de no estar caminando en el mismo camino, porque la desesperación no se va a terminar mintiendo y no va a terminar tomando cualquier decisión y tomando cualquier herramienta que me permita sobrellevar. Ahora, destaco esto para terminar esta parte del mensaje. Hermoso como la Iglesia, a través de este siervo de Dios, le proporciona estas dos cosas a una persona necesitada y desesperada. Le proporciona alimento y le proporciona herramienta, un arma para poder defenderse. La Iglesia de Dios, cuando reciba a alguien que necesita, tiene que responder a su necesidad, pase lo que pase, sea la hora que sea con los medios que sea, porque tenemos que atender la necesidad de la gente desesperada. Y después de eso también lo enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ocupándonos de la necesidad de la gente, llevarles a Cristo para que sean alimentados en su espíritu y nunca más vuelvan a hacer lo que hicieron y tengan herramientas de poder para enfrentar el pecado que nos asedia a todos y a todas, porque Satanás anda buscando a quien devorar y detrás de una necesidad el diablo va a aparecer para hacerte caer. Vos fíjate en la tentación de Jesús en el desierto. La Biblia dice, Jesús tuvo hambre y apareció el diablo. Si convertís estas piedras en pan, verás, ¿no? Porque cuando hay una necesidad que provoca una desesperación, lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos y buscar en Dios la respuesta a esa salida. Y no ir por el camino que se me proporciona adelante, porque siempre va a haber un agente del diablo, del enemigo de este mundo, que te va a desviar para perder el rumbo que tenemos que tener. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Así que termino con esta primera parte. Si hay pecado, si hubo pecado en tu vida, cada uno lo sabe. Arrepiéntase. Amén. Y quede en eso, y quede esa actitud o decisión que tomaste en el pasado como un testimonio de la gracia de Dios. Porque Dios hace todas las cosas nuevas, pero nos deja esas señales de lo que pasó, para que yo no me olvide de dónde salí, ¿sí? Pero que viva con la esperanza de saber hacia dónde voy. Amén. Bueno, el segundo aspecto por el cual vivimos días desesperados tiene que ver con la prueba de la fe, con un Dios que nos prueba nuestro carácter, nos desafía, y aún en tiempos de dolor también está formándonos como personas preparadas para lo que Él tiene para nosotros. Ese es el motivo de la prueba, aunque también nos toque enfrentar días desesperados, porque en la prueba de la necesidad, de cualquiera sea esa necesidad, a veces no tenemos idea dónde estamos parados. Justamente los tiempos de tormenta son para eso, para ver dónde estamos parados, y no pensando que hay un Dios que me quiera castigar por lo que me equivoqué. A veces pensamos que Dios no me ama, o Dios me dejó de lado, Dios se olvidó de mí, y nada tiene que ver con esto. Hay un Dios que está pendiente de tu vida. Y vamos a leer esta parte del pasaje. Si una hermana o hermano puede también acompañarnos con la lectura. Ahí está.
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. No, ese no. Ese no. ¿Cuál? Es el de. A ver. ¿El de Corintios? No, el de Mateo. ¿Ese es el? 14. Mateo 12, 22. 14, a ver si lo encuentro acá. Me cuesta mirar la pantalla porque me pasa a veces. No. Es 14:22. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí. La prueba como un testimonio de días desesperados. Jesús coloca a los discípulos en la barca, los manda. Él no se mete en la barca, los manda. Los va a probar. Él se va a orar, a clamar a Dios. Como veíamos el viernes en la vigilia, como Jesús se apartaba a orar para buscar su dirección. Y en la barca estamos nosotros, navegando en el mar de la vida. Y le empiezan los problemas, el viento contrario, la incomprensión de por qué estar en una barca, sabiendo que teníamos que ir a otro lugar y teniendo que pasar esto. Preguntas que nos surgen en las pruebas de la vida. Cuando nosotros analizamos, a ver, ¿qué hice? ¿Estoy viendo consecuencias? ¿Lo hice mal? No. Yo hice todo bien y di lo mejor de mí, hice esto, lo otro. Pero de repente parece que Dios te dejó en el medio de una preocupación sin saber para dónde agarrar. Un camino de salida. Y en esa actitud de prueba de la vida, estamos nosotros, que tenemos el uso de nuestra libertad para tomar decisiones. Decisiones tomamos todos los días, de pequeñas hasta grandes. Y estamos ahí en la prueba de la vida, viviendo con un Dios que está pendiente de mí, pero que me da a mí la posibilidad de tomar las decisiones que quiera en cualquier ámbito de la vida. Y ahí vienen las consecuencias. Las decisiones que tomamos muchas veces nos colocan en días desesperados, porque no las tomamos conforme a lo que Dios dice, sino que la razón, el entendimiento, la experiencia que nos capacita, obviamente que lo tenemos la capacidad para decidir, no siempre responden a lo que Dios dice. Claro, ahí están los discípulos y en esta escena hay uno que se destaca, que es Pedro. Va a ser preparado Pedro para lo que viene después, para el futuro de lo que va a ser la vida del ministerio de Pedro. Pero estaban ahí todos en la barca, la gente salva, ¿no es cierto?, en medio del mar, de la prueba, me quedo donde estoy. Y el desafío de Pedro es ir más allá de lo que estoy viviendo. Estoy pasando ahora a otro aspecto de lo que es la prueba, el desafío de Dios. Dios nos desafía a nosotros como sus hijos a ser no solamente lo que somos, sino ser mucho más de lo que somos, conforme Él nos ha llamado. Porque para eso estamos en sus manos, para eso Él nos prueba, por eso es la prueba que estás pasando. No porque Dios te quiera castigar, sino que detrás de la dificultad que estás pasando hay un Dios que te está preparando en el carácter para otra experiencia de vida. Por eso en las pruebas que vivimos, lo primero que te animo a hacer es decir gracias por esta prueba.
aunque te cueste entenderlo. Porque si te echan del trabajo, si te insultan, si te menosprecian, si te falta el dinero, si pasa lo que fuera, lo primero que buscas es decidir cómo resolverlo, en lugar de buscar a Dios. Y Dios nos enseña que esto es lo prioritario. Vos fíjate la vida de oración que tenía Jesús. Bueno, los discípulos se quedan ahí cómodos donde están, y cuando ven a Jesús caminar, claro, la prueba, la desesperación, no te permite muchas veces ver quién está a tu lado, cómo Dios te acompaña, no te lo permite ver, porque estás mirando dónde resolver, dónde buscar una salida, y la montaña te saca adelante y no sabes para dónde ir. Los discípulos se turban, Jesús camina sobre las aguas, y Pedro lo prueba al Señor, le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Me encanta esa expresión de Jesús, vení. Nosotros a veces, Dios nos llama para un ministerio y tenemos tantas vueltas para hacer las cosas. No estoy refiriéndome a esto, a un programa que la iglesia quiere tener y va a tener de trabajo, sino al ministerio personal de cada uno. Capaz que alguien es llamado por Dios para ir a alimentar a gente de la plaza o en algún lugar donde hay gente necesitada y estamos esperando que nos llegue un mensaje del presidente de la iglesia, del ministerio, para hacerlo. Jesús le dice, ¿querés caminar sobre las aguas? Vení. Y es como que nos dice también a nosotros, ¿querés hacerlo? Hacelo. ¿Querés ir a la plaza? Anda a hacerlo. ¿Querés hacer esto? Anda, pero hacelo. No te quedes en el que voy a orar para que Dios me muestre el momento de hacerlo. Voy a orar porque estoy orando por un ministerio, pero todavía no tengo definido qué es lo que tengo que hacer. Cualquiera. Si Dios te manda a hacer algo y te lo muestra, hacelo. Ponele acción a tus pensamientos, porque si no queda todo ahí. Y Dios después te va a mostrar la manera, la forma de mejorar las cosas, los medios. Van a venir después, por añadidura todo llega. Pero primero, poné el pie en el agua. Porque si esperás que todo pase, no va a pasar nada, porque la vida se va muy rápido. Y Pedro camina, y el Pedro de fe se sostiene en la adversidad. El hombre y la mujer de fe se bancan todas las adversidades. Y lo he visto en un montón de personas, dando testimonio del poder de Dios. Pero claro, pasa el momento que empieza a mirar las circunstancias y Pedro se empieza a hundir. Y qué triste es hundirse en la vida. He visto gente que se ha hundido. Y que vos veías un potencial muy grande en su vida. Quizás me está refiriendo más al tema del pecado que hablábamos antes, pero qué triste es cuando las personas se empiezan a hundir. ¿Y por qué se hunde Pedro? Porque en lugar de guiarse por lo que Dios le había dicho, empieza a guiarse por lo que él miraba. Es lo que decíamos antes, nuestras decisiones, analizando, razonando. ¿Nunca te ha pasado que analizaste un montón de veces lo mismo y te equivocaste igual? ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué no miraste? La razón no ve todas las cosas, pero Dios sí las ve. Por eso es la búsqueda de su presencia. Entonces cuando Pedro empieza a mirar alrededor, ¡pum!, se empieza a hundir. Y qué hermoso la expresión de Pedro a los gritos. Yo no sé, alguna vez te pasaste la vergüenza de ahogarte en el mar. ¿Nunca te pasó? Soy el único. ¿Levantaste la mano o te fueron a rescatar? ¿Cómo fue? Ay Dios, no sé si contarlo o no, porque es imposible más, pero yo lo viví en la ciudad de Mar del Plata. Recién estaba de novio con mi novia, Marcela. No sé si me quise hacer el Tarzán, me mandé para adentro con un amigo. Más encima era un amigo más joven que yo, era uno de los adolescentes de la iglesia. Yo era con mi esposa éramos pastores de jóvenes, por así decirlo. Entonces yo, claro, no voy a quedarme atrás. Si él se va, me mando detrás de él y cuando voy al suelo del mar, me hundo y veo el agua de arriba, el sol de arriba. Y salí y empecé a levantar la mano. Una vergüenza en Mar del Plata, la playa Bristol, todo el mundo mirando. Inolvidable. Bueno, no sé si fue porque Pedro, que lo leemos todos, pero Pedro vive esa sensación de perder la vida. Esa es la desesperación que nos puede llegar en algún momento de nuestra existencia. Perder el sentido de lo que soy, de la vida que se me va, el tiempo que pierdo, la expectativa, los sueños que tenía, se empiezan a disipar. Ya no soy la persona que fui, la persona de oración, de fe, de poder, no.
estoy siendo como una hoja que lleva el viento de un lado para el otro, he perdido esa capacidad, esa sensibilidad y tal vez también la compasión por la gente. Siendo un siervo de Dios caminando por fe, una sierva de Dios caminando por fe, empieza a hundirse. Antes dijimos que la respuesta al pecado es arrepentimiento. Y en esta circunstancia, la respuesta a los tiempos de desesperación, en los tiempos de prueba, es clamar a Dios. Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes que no puedo más, tú sabes que no sé para qué es lo que esperar, por favor, ayúdame. Y la mano de Jesús se extiende y lo levanta. Y viene la palabra para que Pedro nunca se olvide de este momento. ¿Dónde estaba tu fe? Porque la fe es la única que nos va a sostener en los momentos de prueba. Vos te puedes apoyar en otros, por supuesto venir a la iglesia, como decía el pastor, a congregarse, a buscar ayuda, estar con uno con otro, pero tu propia fe, mi propia fe, son las que nos van a sacar donde me pude haber hundido. Esto es la palabra de Dios para todos nosotros. Yo voy terminando, quiero en los últimos 5 minutos referirme a una última palabra que Dios tiene para todos aquellos que han vivido días desesperados y que han quedado quizás marcados en nuestra historia, aquellos momentos donde viví. Pregunta, ¿está mal que nos queden huellas de la vida, del pasado? ¿A quién le quedó una huella una vez en la pierna porque estuvo buscando de Dios y Dios lo dejó para siempre con una pierna lisiada como testimonio de que él había luchado con Dios? ¿Se acuerdan? Jacob. Es bueno, es bueno. Y ahora, porque se lo digo, lo vamos a leer. Vamos a leer el pasaje el último pasaje de 2 Corintios, lo tenemos ahí. Otro hermano que lo pueda leer, este es más cortito. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Aleluya. ¿Quién dice amén la última palabra, No desesperados. Dios no te quiere ver desesperado. Y todo lo que Él permite que vivamos, aun cuando hayamos estado en pecado, es para que conozcamos su gracia, su misericordia, y que todo lo bueno que nos va a pasar en la vida viene de Él. ¿Para qué? Para que seamos esos vasos de barro, donde el poder se contiene, sin fisuras, y podamos alimentar y bendecir a otros que tanto lo necesitan. Yo no sé cómo ha sido tu vida pasada, conozco la mía. Y he tenido oportunidades de crecer, de ser mejor, de sobrevivir, de luchar, y muchas veces he fallado. Y me acuerdo de mis fallas, porque me arrepentí, y la misericordia de Dios nunca me dejó de lado. Siempre me dio una mano para poder levantarme. Y así va a ser siempre. Si vos hoy te considerás que sos una vasija que está rota, que está fisurada, que a lo mejor no contiene la presencia de Dios, el poder de Dios, porque se diluye, porque pasa el tiempo y porque no puedo sostenerme, quiero animarte en esta mañana a que busques de su presencia. Si son consecuencias de pecado, pídele perdón. Hay en tu intimidad. Y si son consecuencias de una prueba que estás pasando y que no entendés, dile: Señor, sálvame, ayúdame y sosténme. Quiero dar un último ejemplo y vamos a orar. Hay una técnica japonesa, cuando no de Japón vienen cosas en filosofía que nos enseñan muchas cosas, mucho entendimiento, razonamiento. Hay una técnica que voy a tomar solamente el ejemplo de lo que significa, que se llama, ¿está el nombre de la técnica? ¿Cómo se llama la técnica? ¿Alguien la conoce? ¿De qué se trata? A ver, ¿vos, Teresa? Se quiebra el vaso y se lo llena con oro la pasta. Mirá qué sabio. Las cerámicas rotas se unen en sus pedazos, porque claro, una cerámica rota, ¿para qué sirve? El otro día en casa teníamos una pileta en la terraza y se rompió la pileta y se llevó todas las macetas. Hicimos un rejunte de macetas y la tiramos a la basura. ¿Para qué sirve una maceta, una estructura así, rajada y rota? Se descarta. Pero en la presencia de Dios, si las fisuras de tu vida son consecuencia del pecado, la gracia te alcanza. Si las fisuras de tu vida, las luchas que has tenido son consecuencia de la prueba,
Dios te sostiene. Y puede pasar esto, que las partes rotas son unidas con hilos de oro. De tal manera, mirá vos, que la vasija rota vale más o antes después que después de esto. La vasija rota que es restaurada de esta manera vale una fortuna. Lo que era descartable se transforma en algo valioso. Amo al Señor porque Dios ha hecho eso con mi vida. Muchas personas, tal vez en la historia de mi propia vida, me descartaron, me dejaron de lado. Y cómo me dolía, y me recuerda la herida del pasado, ¿no? Pero en el Señor fui restaurado por Dios. Y no me importa que la gente me menosprecie o me deje de lado, porque Él me aprecia, porque Él me sostiene. Pero tristemente veo, y lo digo como testimonio, muchas personas se han quedado a un costado de la vida viviendo las consecuencias de su desprecio. Pablo le decía a Timoteo, ¿te acordás el consejo que le daba? Nadie te menosprecie. Porque los que somos hijos de Dios adquirimos la identidad no por lo que tenemos, no por nuestra apariencia, nacionalidad, posición económica. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y Él nos ha escogido de los confines de la tierra para ser testigos de su gloria y ser vasijas restauradas por Él, preparadas por Él para grandes cosas. Amén. Oramos a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir a las hermanas, hermanos de la adoración, que podamos cantar la última canción juntos, que es una canción preciosa, que termina diciendo cerca de ti, o ahí quiero estar, algo así dice la letra. Yo te invito a que antes de cantarla cierres tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás. Tal vez estés pasando días desesperados. Ora a tu Dios y que Dios te revele por qué lo estás pasando o para qué lo estás pasando. Si es un pecado que cometiste y que nadie conoce y que nadie ve, Dios sí lo está mirando y sabe lo mucho que te duele y que te causa daño si no te arrepentís. Porque Dios no mira el arrepentimiento como una condición para amarte, no, para aceptarte, no. El arrepentimiento lo primero que produce es sanar el alma de la persona, porque se va a disipar la culpa y la autocondenación. Dios no vino a condenar al mundo, vino a rescatar al mundo. Si vos estás viviendo días desesperados como consecuencia del pecado, arrepiéntete. Y si tenés que pedir perdón a otro, pedile perdón. Y si la persona ni siquiera te va a escuchar, en tu corazón perdónale. Y pídele perdón y saca de tu corazón aquello que está en falta y que sigue estando en falta si no hay arrepentimiento delante de Dios. Él te va a restaurar, Él te va a bendecir y tu vida va a ser mucho mejor de lo que era antes. Créeme. Y si en tu vida personal estás viviendo días desesperados por la prueba que estás pasando, no te sientas apartado de Dios o olvidado de Dios. Típicamente pensamos las personas cuando la prueba nos llega y no hay respuesta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no me escucha? Que no me atiende, que se ha olvidado de mí. Tal vez me equivoqué y empezamos a razonar. Antes que razones tantas cosas, busca a Dios. Búscale. En la prueba no dejes de orar. Viene angustia a tu vida, ora, clama a Dios. Lágrimas, ora a Dios, clama a Él. Y Él te sacará del pozo, como dice el salmista, Salmo 40, del pozo de la desesperación. Porque Dios te quiere ver así, atribulado, pero no vencido. En apuros, pero no desesperados. Oramos a ti en esta mañana, Señor, antes de cantarte esta alabanza juntos. Te pedimos perdón. Yo pido perdón por mi iglesia, por mis hermanas y hermanos que hayan cometido pecado en su vida y estén viviendo estas consecuencias. Trae un espíritu de arrepentimiento. Que la gracia tuya envuelva esa vida, para que no vuelva a sentirse marginado y condenado por ti.
sangre de Cristo es abundante y sobrepasa todo pecado que tu pueblo haya cometido. Y Señor, si están pasando pruebas y ya no aguantan más y las fuerzas parece que se terminan, ven aquí, Señor, y trae la provisión que hace falta, la respuesta que hace falta. No sin antes, Señor, animándole a seguir creyendo y esperando en ti. Sin desesperación, sabiendo que en ti hay respuesta para todas las necesidades. Y por último, Señor, el clamor a ti de ser vasijas restauradas, para que podamos dar testimonio con esas fisuras que tú curaste a aquella gente que no tiene esperanza, y podamos llevar tu mensaje de poder, no solamente por lo que leemos, sino por lo que vivimos, lo que experimentamos en nuestra propia vida, llevando testimonio de poder a aquellos que están, Dios mío, al margen del camino de la vida, Señor, creyendo que ahí terminó todo. Amado Dios, gracias. Somos tu pueblo, tu iglesia, y te adoramos por ser el ejército que tú has restaurado y que algún día vienes a buscar. Adoramos a Dios juntos. Vamos.